que era la del inicio de lo que era la gestión de conexión contra los motores de base de datos. A ver, ¿pudieron mirar el video? ¿Pudieron mirar el proyecto? Yo no vi, profe. Tenemos que mirar ese video porque ahí nosotros empezamos a hablar sobre lo que era la gestión de conexión contra ya el motor de base de datos. Si mal no recuerdo, ustedes me habían dicho que usaban MySQL en su en su materia de base de datos, ¿cierto? Sí, profe, Maya se recuerda. Bien, y ya ustedes ya hicieron, ustedes ya tienen instalado ese motor de base de datos, ya vienen realizando trabajos con su profesor de base de datos. Sí, profe, ya estamos realizando los trabajos. Bien, bueno, esa clase que yo le había pregrabado ese lunes anterior, es una clase en donde empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la gestión para el momento de generar una conexión entre nuestro software y nuestro motor de base de datos. Seguramente ustedes en esta materia de base de datos, ustedes directamente hacen las operaciones sobre el motor del base de datos, pero tienen algún administrador y dentro del administrador hacen las operaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta materia es algoritmos que trabajen contra una fuente de datos, en este caso contra un motor de base de datos, y optamos por respetar el mismo motor que ustedes tienen, que es el MySQL. Entonces lo que nosotros hagamos es totalmente diferente a lo que ustedes vienen realizando. La única, la única situación de coincidencia es el motor de base de datos, pero no así las operaciones que se van a realizar. Por eso es que es fundamental que miren ese video, porque ahí yo dejé codificado todo lo que tenía que ver con la gestión para poder empezar a realizar la conexión. Yo hoy voy a darle continuidad a eso y queda como un punto, una tarea para ustedes que puedan realizar realmente esa visualización, porque si no vamos a estar un poco perdidos para las sesiones siguientes. Yo ahora procedo a comentar, perdón, a presentar mi pantalla y me confirman, por favor, si están visualizando. Sí se ve, profe. Bien. Brevemente, nosotros hicimos un proyecto, yo le denominé laboratorio base en aquel momento. Ese proyecto tenía dos archivos, un archivo tipo enum y una clase que le denominábamos conexión BD. En este archivo tipo enum, ustedes van a encontrar un montón de comentarios. Todos estos comentarios yo me iba realizando línea por línea. Conforme iba avanzando el video, yo iba dejando estos comentarios para que ustedes para que puedan darle seguimiento justamente a la clase en ese momento, ¿verdad? Como que en aquel momento yo estaba empezando con los síntomas del COVID, me era prácticamente imposible hablar en ese momento, me agitaba bastante y me atacaba la tos, entonces era imposible poder realizar una sesión en vivo. Entonces lo que había hecho era hacer esta clase pregrabada y dejar todos los comentarios aquí. Entonces, ¿qué fue lo que rápidamente?
¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en esta sesión? Vamos a encontrar opciones contra motores de base de datos. Este es una clase, perdón, es un archivo tipo enum, que es una lista de valores constantes. ¿Qué valores constantes? Los valores que nosotros estamos visualizando aquí. El motor de base de datos, el controlador, el nombre de la base de datos, el usuario de la conexión de base de datos, la clave del usuario, el puerto mediante el cual se está comunicando el motor de base de datos y el localhost, si es local o si es algún servidor. Entonces, todos estos valores que estamos visualizando aquí son los valores que están expuestos aquí arriba. Aquí tenemos Postgres, tenemos el MySQL y tenemos un Oracle como opciones. Este es un enum que está preparado para que en teoría yo en algún momento, si necesito conectarme a otro motor de base de datos, lo que yo pueda o lo que yo deba de hacer es nada más que seleccionar el otro motor. Entonces, si yo selecciono esta opción que corresponde al motor Postgres SQL, evidentemente los datos que están entre paréntesis, estos datos que yo en este momento estoy seleccionando, son los datos que se va a estar utilizando. Sin embargo, si yo utilizo o selecciono el MySQL, van a ser estos datos los que se van a utilizar. O si yo utilizo o selecciono el Oracle, evidentemente son estos los datos que nuestro software van a estar utilizando. En otras palabras, este enum es una lista de valores constantes. Estos son valores constantes que yo ya estoy definiendo. Entonces, yo estoy preparando las variables que hacen referencia a estos valores. El orden sería primera variable, primer valor. Todo va entre comillas doble debido a que todas las variables son de tipo string. Coma es el separador. Entonces, a partir de la coma, yo digo de que este valor corresponde a la siguiente variable. La siguiente variable hace referencia al controlador. Luego viene el nombre de la base de datos. Aquí habíamos puesto como ejemplo ALC-SL de San Lorenzo-2021. Luego iba el Postgres porque ya vendría ya el usuario. Luego vendría la clave. Mi clave es 1. Vendría el puerto, por defecto es 5432, y el host es localhost, porque en este caso el motor de base de datos yo lo tengo instalado dentro de mi PC. Si yo no hubiese tenido mi servidor de base de datos en mi PC y hubiese tenido eso en un servidor externo, entonces yo acá tendría que, en vez de localhost, tendría que estar ubicando el número de IP, por ejemplo, de ese servidor, donde se encuentra localizado. Sin embargo, si yo elijo el MySQL, evidentemente son estos los datos con los cuales yo voy a estar trabajando, que en este caso es esta línea en la que nosotros tenemos que modificar según nuestra necesidad, porque nosotros no vamos a estar trabajando con el Postgres ni con el Oracle, nosotros vamos a estar trabajando con el MySQL. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es posicionarnos en esta segunda línea y actualizar los datos según nuestros motores de base de datos, ¿verdad? ¿Qué datos tendríamos que actualizar aquí? Tendríamos que actualizar el nombre de la base de datos, que en este caso esta es una base de datos que yo creé. Después tendríamos que actualizar el usuario. El usuario por defecto en el MySQL es el root. Si es que tenemos otro usuario, bueno, ustedes pueden elegir con qué usuario se van a conectar. El root sería el usuario administrador, el que se instala por defecto. Luego tendrían que poner la clave, que en este caso mi clave es 1. Ustedes evidentemente
tienen que poner la clave que corresponde a su motor. Luego el puerto, si es que tiene este es el 3306, es el puerto por defecto. Y el localhost es ya evidentemente la máquina local, que creo que todos vamos a tener localhost porque todos tenemos seguramente instalado dentro de nuestra PC. Bien, entonces este primer archivo consta de estos datos y esos datos son los que van a estar utilizando la otra clase, que es esta clase que yo le denominé conexión BD. Dentro de esta clase conexión BD también van a encontrar los comentarios de todas las líneas, ¿verdad? Dentro del método constructor de la clase conexión van a encontrar ahí una opción que dice conectar motor, que es un método, y este método privado justamente es el método en el cual se gestiona la conexión. En tipo de motor, lo que yo tengo aquí, son los valores que voy a estar utilizando para la conexión. Pero ¿dónde yo utilizo estos valores? ¿Dónde yo utilizo para realizar realmente la conexión? Es en la clase conexión BD. Y aquí lo que yo hago es justamente seleccionar. En este punto, en este momento, es donde yo selecciono contra qué motor de base de datos voy a estar trabajando. Y en este caso, al indicar que voy a estar conectándome contra el MySQL, evidentemente todos los datos que voy a estar utilizando ya va a ser datos contra el MySQL. Entonces, todas estas líneas de códigos son las que yo iba explicando punto por punto. Y básicamente se crea una URL con los datos de conexión. JDBC es la librería que yo estoy utilizando para gestionar la conexión. El get motor BD, get host y el get nombre de base de datos son los datos que se recupera del tipo de motor. Aquí, si ustedes se fijan, son todos get. Acá estamos hablando de get controlador, get usuario, get clave. Todo esto son el mecanismo para recuperar los datos. ¿Recuperar de dónde? ¿Y qué datos? Recuperamos los datos que fueron declarados aquí en tipo de motor, dijimos que eran los datos de la conexión, los datos que íbamos a utilizar para gestionar la conexión. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Se arma una URL, se le invoca la clase class4name. Esta clase verifica que la librería del JDBC se encuentre como parte del proyecto. ¿Qué significa eso? Acá en Liberaries nosotros habíamos también visto de que estas son librerías estándares que ya viene ya incorporado con el ID de trabajo. Si no tienen la librería, se puede descargar de internet nada más el .jar, que es totalmente gratis y pesa 1 mega aproximadamente. Tenemos que poner nada más jar para MySQL, Java MySQL. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue, este es mi proyecto, laboratorio base, fui hasta la opción Libraries, le di clic derecho, la opción Add Library. Entonces, al agregar esta opción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Tengo que buscar la opción que era para el MySQL, y en este caso acá estoy encontrando que dice MySQL JDBC Driver. Entonces, una vez seleccionado esa librería, o sea, darle doble clic aquí, o al seleccionar y darle Add Library, lo que sucede es que esta librería forma parte de este paquete de libraries. Entonces, mediante eso, yo ya tengo incorporado ya la librería del JDBC, que es el conector que ya viene, ya tiene todo encapsulado, las clases necesarias para realizar la conexión.
Yo aquí lo que estoy haciendo es usar unas clases. Esta clase, por ejemplo, el driver manager.getConnection, la clase y el método para gestionar la conexión. Pero estas son clases que forman parte del paquete del JDBC que está dentro de esta librería. Por eso es que el class for name lo primero que hace es verificar que el driver forme parte del proyecto. Si la librería no se encuentra aquí, en esta línea me va a generar una excepción. Y ahí me va a decir que no se encuentra el driver del MySQL. Si esta línea supera en forma exitosa la ejecución, esta otra línea lo que hace es utilizar los datos del usuario y la clave del usuario para generar la conexión. Si la conexión es exitosa, esta variable conexión, que es una variable de tipo connection, aquí arriba ya estoy declarando connection, entonces esta variable va a tener asignada la ruta de conexión. Una vez que esa variable tenga asignada la ruta, se verifica. Si la ruta es nula, significa evidentemente que hubo un error durante la conexión. Pero si la conexión es diferente que null, quiere decir de que esta conexión, este objeto conexión, ya tiene establecida la ruta mediante el cual nosotros vamos a estar haciendo las operaciones necesarias contra el motor de base de datos. ¿Cuáles serían las operaciones necesarias? Vendrían a ser el insert, el update, el delete, el select. Entonces, esas operaciones son las que nosotros vamos a tener que realizar. Entonces, por eso es que estas dos clases trabajan en conjunto para gestionar la conexión al motor de base de datos. Y si mal no recuerdo, yo probé esto. El clic derecho, este es una clase de laboratorio. Ahí me dice conexión establecida. Yo ya conecté, ya pude establecer mi conexión contra mi motor de base de datos, contra la versión que yo tengo dentro de mi motor de base de datos. Pero a mí me interesa conocer qué versión del motor de base de datos es con la que ustedes están trabajando, qué versión del MySQL en este caso, porque hay varias versiones, ¿verdad? Entonces, y las últimas actualizaciones, las últimas versiones, seguramente traen con alguna configuración extra que yo no estoy teniendo en cuenta. Por eso le pregunté hace rato en el grupo qué versión de MySQL utilizan. Entonces, les dejo también como tarea a esos señores que verifiquen qué versión de MySQL es la que están teniendo instaladas. Y me puedan también transmitir eso para que yo pueda trabajar con la misma versión. Es importante trabajar siempre con la misma versión. Entonces también eso se queda como tarea para ustedes. Bueno, entonces evidentemente ahora lo hicimos en forma rápida este repaso. En el video que está dentro de la nube, dentro de la página virtual, el aula virtual, perdón, va mostrando código por código y línea por línea va explicando esto. Entonces, esta es la primera clase o la gestión para que nosotros podamos empezar a hacer las operaciones. ¿Qué operaciones? Las operaciones de inserción, las operaciones de eliminación, las operaciones de consulta, de actualización de datos. Entonces, para poder hacer esas operaciones, evidentemente nosotros tenemos que tener ya previamente gestionada la conexión, que es esta que estuvimos realizando. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que tener encapsulado, vamos a crear un paquete y voy a crear un paquete denominado modelo. Acuérdense que nosotros trabajábamos en un esquema modelo vista controlador y dentro de este paquete modelo voy a tener
un paquete de transporte de datos. Un DTO, que es la sigla de un patrón de diseño, que es las clases con los métodos get y set, que es los métodos que ya estuvimos viendo también. Eh, Otro paquete que vamos a estar utilizando es una abstracción de datos denominado DAO. Estos son paquetes estándares nada más, con términos estándares. Ustedes pueden cambiarle los nombres si quieren, pero evidentemente estos son nombres nada más, son denominaciones que nos va a ayudar a ubicarnos según las operaciones que se tengan que realizar. Entonces, aquí en lo que sería paquete de DTO, lo que nosotros tenemos que estar realizando van a ser las clases necesarias que van a representar a los datos que nosotros necesitamos transportar. A ver, acuérdense que nosotros dijimos que íbamos a estar realizando operaciones contra nuestro motor de base de datos. Nuestro motor de base de datos en este caso es un MySQL. Voy a abrir un poco yo una versión que yo tengo de mi MySQL. Este es el motor que yo había utilizado. Y bueno, y dentro de este motor de base de datos yo estoy teniendo tablas. Ustedes confírmenme, señores, si ustedes ya están creando tablas dentro del MySQL, dentro de su motor de MySQL. Sí, profe, ya creamos tablas. Sí, y ya realizaron operaciones de inserción así en forma manual aquí, modificación, consultas, los queries Sí, SQL. sí, Perfecto, hicimos eso. excelente. Bien, entonces, ¿por qué les hago esa pregunta? ¿Verdad? Para tratar de ubicarme nada más y poder utilizar los mismos ejemplos que ustedes ya estuvieron realizando. Bueno, imaginémonos que nosotros vamos a hacer, en la próxima sesión yo voy a traer un archivo y voy a traer, por ejemplo, la base de datos de identificaciones. La base de datos de identificaciones de personas, datos de personas que tienen identificaciones. Entonces, tenemos 7 millones de registros que realizar. Inserciones. Evidentemente no vamos a estar pensando en que tenemos que hacer operaciones individuales, no podemos pensar en que ese volumen de registro va a ser insertado en forma individual, sino que evidentemente nosotros tenemos que tener algún mecanismo mediante el cual se pueda realizar esas operaciones en forma masiva. Pero para poder hacer esas operaciones, evidentemente nosotros tenemos que tener una tabla aquí, una tabla de datos. Entonces, yo tendría por aquí una tabla, por ejemplo, personas, ¿verdad? Esto es a modo de ejemplo nada más. Tendría su PK,
Voy a trabajar con estos datos por el momento. Entonces, evidentemente, yo ya tengo mi tabla personas y esta tabla personas tiene unas columnas necesarias para trabajar. Tiene una estructura que si yo voy a respetar esto, tendría que tener por aquí datos. Bueno, todas las fechas en los motores de base de datos es año, mes, día, el formato correspondiente. Ese es el orden que tienen que insertar. Bueno, entonces, estos son los datos que yo necesito, en teoría, como ejemplo, guardar en mi tabla de personas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que de mi lado de mi programa, cuando yo digo voy a necesitar una clase para transportar datos, lo que yo en otras palabras tengo que hacer referencia es qué datos necesito transportar, de dónde a dónde necesito transportar. Y a dónde es justamente aquí, a la tabla. Yo finalmente los datos que del lado de mi software se va a estar utilizando, se va a trabajar, justamente es para que se pueda guardar eso dentro de mi fuente de datos, dentro de mi motor de base de datos en este caso. Entonces, ¿qué datos yo necesito guardar? ¿Qué datos del ID? Necesito el nombre, el apellido, el número de cédula y la fecha. Entonces, estos datos son lo que yo mínimamente necesito transportar. Si mi columna hubiese tenido más cantidad de datos, si mi tabla hubiese tenido más cantidad de columnas, más cantidades de datos que transportar, evidentemente yo tengo que tratar de respetar esos datos. Entonces, en mi clase, yo tendría que hacer esto. Creamos una clase Java común y corriente, le pondría el mismo nombre, personas, finalizo la creación y aquí lo que debería de hacer es declarar los atributos de mi clase según los datos que yo necesito trabajar aquí en mi tabla, es decir, según estos datos. Si yo quiero hacer un mapeo directo, quiero hacer los mismos nombres que quiero utilizar, puedo utilizar. Lo que a mí me interesa aquí es el tipo de dato y la cantidad de datos. Entonces, el primero es el ID. Entonces, el ID es un valor numérico, entonces declaro como integer. Está aquí el segundo es nombre y es un tipo de dato varchar. Entonces, el segundo que va a ser privado. Para trabajar con las cadenas aquí en Java es string, nombres. El segundo atributo de mi clase es nombre. El tercero vendría a ser apellidos. El cuarto vendría a ser el número de cédula y es numérico. Por último, es la fecha de nacimiento, fecha nacimiento. ¿Okay? Y
cuando nos pide la importación, tenemos que importar el que es java.sql de la librería del paquete Java SQL, porque estos datos van a ser finalmente datos contra el motor de base de datos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en otras palabras? Vine aquí y hice un cruce de datos. Misma cantidad de columnas que tiene mi tabla, mismos tipos de datos. Entonces, todos estos datos que estaban como columnas dentro de mi tabla, ya los declaro como atributos dentro de una clase. Entonces, después de haber declarado estos atributos, lo que hago es generar los métodos get y set para poder hacer las operaciones SQL para poder transportar los datos. Recordemos que los set eran para hacer asignación y los get eran para poder hacer recuperación de datos. Entonces nosotros, cada variable, la variable ID, tiene su set ID y tiene su get ID. La variable nombres tiene su set nombres, su get nombres. La variable apellidos tiene su set y su get. La variable número de cédula, su set y su get. Y finalmente la fecha de nacimiento, su set y su get. Entonces, de esa manera está compuesto mi clase, que está mapeado acorde a lo que vendría a ser los datos que yo necesite transportar. Entonces, si los datos hubiesen sido mayores aquí, si mis columnas hubiesen sido, o sea, si mi tabla hubiese tenido más columnas, evidentemente mi clase tendría que tener más cantidad de atributos. Si yo tengo otra tabla que tiene solamente 2 columnas, por ejemplo, voy a crearme rápidamente una tabla que se llame, por ejemplo, ciudades. Ciudades tiene ID. Esto es autoincremental. Yo tengo una columna que se llame descript. Y tengo una columna de comentarios. Bien, entonces se guardó ya la tabla de ciudades. Y ahora yo tengo ya mi base de datos, cuenta con 2 tablas, ciudades y personas. Entonces, en lo que vendría a ser ciudades, yo me fijo. ¿Qué cantidad de columnas tiene esa tabla? Tiene 3 columnas. Tiene el ID, la descripción y comentario. Entonces, en algún momento, si yo del lado de mi software, yo necesito hacerle llegar información a esa tabla, evidentemente la clase que va a estar mapeada acorde a esta tabla tiene que tener estas 3 columnas como mínimo. Entonces, ¿qué vendría a ser? Dentro de mi paquete de PO, vendría a ser nuevo Java Class. Y aquí vendría a ser ciudades. Y las declaraciones privadas, integer su ID, string script, y por último comentario.
Entonces, tengo las declaraciones de los atributos de mi clase y luego clic derecho, insertar código y preparar el método get y set. Quiero ver los tres variables. Y bueno, y ahí también ha quedado ya básicamente esa clase que va a servir para que en algún momento yo pueda utilizar el set para hacer una asignación y get para hacer una recuperación. Si tenemos otra tabla, bueno, hacemos el mismo trabajo, hacer un mapeo de datos, hacer un cruce de datos, misma cantidad de atributos, mismos tipos de datos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en el paquete que nosotros pusimos dado, ahí lo que nosotros vamos a tener es una clase para poder hacer las operaciones. En este caso sería zona. Le voy a poner dado nada más para que se pueda diferenciar. Y dentro de esta clase, ¿qué es lo que yo voy a tener, señores? Voy a tener las operaciones de índole SQL. Entonces, tendría que tener un método public. Este método me va a devolver un estado. Y este va a ser agregar. ¿Qué va a ser agregar persona? Y evidentemente este método agregar va a estar trabajando con su objeto correspondiente, que es la clase personas que nosotros declaramos anteriormente. Personas, acá está. Ahí tienen que fijarse donde le indique modelo.dto. Entonces, en ese momento, y este va a ser entonces persona. Hasta le falta el return. True o false. Entonces, así como declaramos un método de agregar, también vamos a tener que tener un método para poder realizar las otras operaciones. ¿Cuáles serían las otras operaciones? Sería también un método público. Este vamos a denominarle modificar persona. Apertura, cierre de paréntesis, apertura, cierre de llave. Dentro del parámetro, dentro del paréntesis, va a recibir un parámetro. Esto que va a ser persona. Y estoy indicándole que este método va a estar trabajando con esta clase de personas. Recuerden, señores, que esta clase de personas es la clase que va a transportar justamente todos estos datos. Entonces, mediante esta clase, en algún momento se va a poder acceder, fíjense. Persona, punto, y ahí se va a poder acceder a los get apellido, get fecha, get ID, get nombre, get número de cédula. Entonces, desde esta clase nosotros vamos a poder acceder a todos los datos que tiene que ver con personas. Por eso es que estamos trabajando con esta clase, por eso es que estamos trabajando de esta manera también. En formato de objeto nosotros estamos trabajando. Bloque. Tiene que ser aquí return. Luego también voy a necesitar
un método eliminar registro. Le puedo poner directamente un integer, el ID, le paso el ID y mediante ese ID elimina el registro que necesite eliminar. Después, en algún momento ustedes van a tener que tener operaciones de consulta de datos. Entonces van a tener que hacer un select. Entonces, en el lado de nuestro lenguaje, nosotros tenemos que preparar una lista de objetos. Entonces, para poder preparar un método que nos retorne una lista de objetos, es justamente de esta manera: public, una lista, y dentro de la abertura y cierre del menor y mayor que, tendríamos que ponerle el tipo de datos, que en este caso va a ser una lista de tipo personas. Personas. Abertura, cierre de paréntesis, abertura, cierre de llave. Y en algún momento va a retornar una lista de personas. En el momento le vamos a poner null nada más para que no nos dé error. Entonces, esas son operaciones básicas que normalmente se pueden realizar contra un motor de base de datos, contra una tabla de un motor de base de datos. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar organizando nuestro código para poder hacer dichas operaciones. Entonces, primeramente tendríamos que tener una clase en el cual se va a estar preparando los atributos de la clase según las columnas, y luego tendríamos que tener separado, tendríamos que tener en otra clase la representación de las operaciones que nosotros vamos a estar realizando: el agregar, el modificar, el eliminar y el consultar. Si yo también quiero hacer por el de ciudades, así como vemos aquí, lo que tendría que hacer es tener otra clase, ciudades, DAO. El DAO hace referencia a las siglas de un patrón de diseño que sería acceso. La A sería de acceso, la D de datos y la O de objeto. Acceso a datos en formato de objeto. O sea, todo lo que nosotros tenemos siempre es orientado a objeto. Nosotros usamos ya la programación orientada a objeto al máximo en estas operaciones. Por eso es que nosotros, anterior a estas sesiones, lo que íbamos haciendo era ir repasando esos conceptos de clase, de herencia, de encapsulamiento, de interfaz, para poder llegar justamente a estas sesiones en donde implementamos ya esos conceptos. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que tener, señores? Tendríamos que tener estas mismas operaciones, pero evidentemente esas operaciones que tienen que tener ya, que tienen que estar apuntados, ya que apuntan no a personas, sino que apuntan a ciudades. Entonces, también aquí estaría el método boolean agregar ciudad. Esto que va a tener, va a recibir
ciudades. Y esto que va a retornar al agregar ciudad, la misma, voy a copiar y pegar el siguiente. Va a ser el modificar ciudad. El siguiente va a ser el eliminar. Y después una lista de ciudades vamos a como mientras para que no se error. Bueno, y de esa manera también lo que estamos teniendo es una clase que va a tener encapsulada todas las operaciones que yo voy a poder estar realizando. Y esta clase básicamente ya está trabajando o directamente ya está trabajando con la clase de ciudades. Así como esta de persona DAO estaba trabajando con la clase de persona, la clase de ciudades DAO va a estar trabajando también con ciudades. Es decir, siempre va a haber una clase que va a estar representando al transporte de datos y otra clase que va a representar al acceso de datos. En estas operaciones son las que nosotros vamos a codificar para representar, para poder acceder a los datos dentro de lo que sería DAO. La clase DTO solamente voy a estar utilizando para poder transportar los datos. Y en el DAO es donde voy a estar accediendo a los datos. En otras palabras, aquí es donde nosotros vamos a tener que preparar la sintaxis correspondiente para poder realizar las operaciones. ¿Qué operaciones? En este método tiene que estar la sintaxis, evidentemente, para poder hacer la agregación de registros. En este método tiene que estar la sintaxis para poder hacer la modificación y en este método tiene que estar la sintaxis para poder hacer la eliminación. Y en este método tiene que estar la sintaxis para poder hacer la consulta, es decir, el select. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente ver ver cómo trabajan ya en estas clases para poder hacer dichas operaciones. Porque a la vuelta del parcial, nosotros lo que vamos a hacer ya es hacer operaciones como estas, pero con algoritmos un poco más complejos. Nos vamos a estar haciendo registros únicos. Vamos a estar trabajando con volúmenes importantes de datos, con archivos que tienen n cantidad de registros, con datos insertados dentro de una tabla y con búsquedas de datos. Vamos a hacer operaciones pesadas. Por eso es que yo les pido, señores, que realicen estos ejercicios, vean el video anterior en donde estamos viendo la gestión de conexión para poder avanzar, porque si no vemos ese video, si no realizamos esas operaciones, tal vez ustedes se van a perder y lo que menos quiero es que ustedes se pierdan. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es que tenemos dos clases. Una clase donde estamos preparando
los atributos según las tablas según los datos que vamos a necesitar para transportar a la tabla, y una clase en el cual nosotros que vamos a tener encapsuladas las operaciones de tipo SQL, el agregar, el modificar, el eliminar y el consultar. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto, señores? Bien. Yo ya estuve preparando eh, esa sintaxis que yo les decía. Vamos a ir mirando ya. Dentro de mi clase persona voy a declararme ya una clase que voy a estar necesitando. Es la clase del prepare statement, prepare statement, que es del paquete java.sql. Voy a ponerle ps como nombre de mi objeto. En algún momento voy a necesitar estar trabajando con una clase, una interfaz, en este caso results. Este objeto del prepare statement es el objeto que voy a estar utilizando para hacer el insert, el update y el delete. Y el rs es la interfaz que voy a estar utilizando para poder volcar los datos de tipo select. Cuando yo desde mi motor de base de datos realice un select, ese select evidentemente me va a dar un resultado, siempre y cuando el select esté bien expresado. Ese resultado va a ser un conjunto de datos. Entonces este result set es el que está preparado para poder trabajar con esos datos, para poder procesar esos datos. Voy a necesitar evidentemente trabajar con la conexión. Voy a quitarle el nombre del paquete.
Y lo que tengo que hacer aquí es preparar el método constructor y dentro del método constructor ya gestionar la conexión. Conexión es igual a new conexión. En este caso, si recordamos, cuando yo realizaba new conexión, automáticamente él ya se iba a tratar de conectar al motor MySQL. Entonces, desde el mismo momento en que yo realice esta instancia, ya existe o debería de existir una conexión contra el motor de base de datos. Esa conexión es evidentemente la que nosotros estamos necesitando para poder hacer estas operaciones que nosotros más abajo empezamos a codificar. Recordemos que dijimos que la conexión es la que va a tener la ruta. La variable conexión va a tener la ruta. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir dejando codificado nada más las operaciones que nosotros estamos realizando. Esto era la anterior. Acá, por ejemplo, esta es muy interesante. Nuestros mayores situaciones de problema, las mayores dificultades que a veces encontramos es que no estamos cuidando, no estamos siendo cuidadosos en el momento de preparar la sintaxis de operaciones. ¿Qué sintaxis? La sintaxis para hacer la inserción o la sintaxis para hacer la modificación o la sintaxis para hacer la eliminación o para hacer la consulta. Entonces, yo en este punto es muy importante recalcar, mencionar de que yo puedo utilizar una característica que tienen los motores de base de datos, que es de construirme ya los queries, prepararme los queries. ¿Cómo hago eso? Selecciono en este caso la tabla, le doy clic derecho, me busco, acá está, en este caso en el MySQL me aparece el insert, el update, el delete y el select. Entonces, al seleccionar el insert, lo que en teoría él me va a estar haciendo es, me prepara, acá se me dio punto nada más porque tenía esto. Voy a volver a hacer para que quede limpio. Y derecho, quiero que me prepare la operación de insert. Entonces, aquí básicamente él te pone los nombres de las columnas con las cuales estás trabajando, y luego te arman los valores y te pone por defecto, como son valores por defecto, te pone todo entre comillas, simple nada más. Esos valores son los que nosotros tenemos que reemplazar. Cada uno tenemos que reemplazar por el signo de interrogación. El signo de interrogación vendrían a ser los parámetros que se van a estar enviando desde el lado de nuestra aplicación. Entonces, todos estos que nos aparecen así como valores por defecto, los reemplazamos por el signo de interrogación. Esto es el nombre de la base de datos. Yo también lo puedo reemplazar. Esto lo pone por defecto nada más. Esto es el motor. Básicamente yo ya me conecto a este motor de base de datos, entonces lo que tengo que indicarle es a qué tabla nada más. Esto es propio de la base de datos nada más. Esta comilla lo pone. Esto no, del lado del lenguaje no es necesario. Lo que sí tengo que cuidar son las comas que queden ahí y los paréntesis. Entonces quedaría de esta manera mi operación. Entonces,
Y también tener en cuenta que para el insert, como la columna ID yo le había puesto autoincremental, significa que la tabla propiamente es la que va a gestionar el valor. Entonces, cuando estamos teniendo esta situación en la operación del insert, no es necesario indicarle la columna ID y por ende le eliminamos este parámetro. Entonces, con eso que hicimos ahora, es evidentemente importante resaltar de que es misma cantidad de columnas, misma cantidad de parámetros. Es decir, acá tenemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces son 4 columnas que estoy teniendo dentro de mi insert. Entonces es columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Si hubiesen existido 10 columnas, acá tendrían que haber existido 10 parámetros. Como en este caso son 4 columnas, son 4 parámetros. Entonces, este primer paso es fundamental y es lo que nos dice acá como regla de oro, cuidar la sintaxis, misma cantidad de columnas versus misma cantidad de parámetros indicados. Eso me faltó aquí arriba, me faltó declarar una variable de tipo string que voy a estar necesitando. Y le voy a poner así justamente fuera. Entonces, el query que voy a estar necesitando lo tengo que poner entre comillas doble y lo pego ahí adentro. Entonces, de esa manera tengo preparado el query. Esa vendría a ser mi primera regla encima de esta columna. La siguiente línea de código es la que nosotros tenemos que le pusimos paso. Vamos a ponerle acá paso 1 entonces. El paso 2, preparar el statement para la ejecución del SQL. La variable PS, dijimos que era la variable del prepare statement que íbamos a estar utilizando para hacer el insert, el update, el delete o también el select en algún momento. Entonces, utilizamos la clase de conexión y en este caso yo tendría que tener dentro de mi clase de conexión un mecanismo para acceder a mi variable conexión. A ver, conexión. No estoy teniendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a crear, a ver cómo crearme, obtener conexión, le llamé a ese método. Entonces, dentro de mi clase conexión, me voy a preparar un método para poder obtener esa conexión. Public, la variable conexión es una variable de tipo connection. Entonces, evidentemente mi clase, mi método tiene que devolver también
el mismo tipo de dato. Se llama obtener conexión. Y retorno conexión. Voy a necesitar también un método para poder cerrar la conexión. Cuando ya utilice toda la conexión, cierro la conexión de la base de datos. Vamos a cerrar conexión. Conexión.close. Me va a pedir que encierre dentro de un try catch. El try catch es el mecanismo de gestión de posibles excepciones. Entonces, todo lo que vaya dentro del try son las líneas de código en las cuales podrían ocurrir alguna excepción, en las cuales podría ocurrir algún error. Y el catch es la excepción o la clase que podría manejar la excepción. Y aquí es la impresión en consola del mensaje. Entonces, eso es lo que estamos visualizando aquí con el catch. Entonces, eso ya creábamos nomás porque vamos a necesitar también utilizar eso más adelante. Bueno, entonces es conexión punto se obtiene la ruta de conexión punto el método preparar el statement, que en este caso en vez de SQL tendría que ser aquí query. Yo estoy preparando el query para estas operaciones, es lo que le estoy diciendo aquí. Y acá me va evidentemente pedir también agregar un bloque try catch, porque pueden haber excepciones. La misma cosa, acá abajo me puso la excepción. Puede haber un error de índole SQL exception. El return lo voy a poner también aquí dentro del catch. Si es que llega a haber una excepción, evidentemente el mensaje o el retorno que tiene que realizar el programa en este caso es falso. True lo realizamos, asumimos que true es verdadero cuando existe la operación exitosa, y cuando existe algún error evidentemente devolvemos falso. Bien, entonces estamos aquí. Entonces, de esto consiste el paso número 2. El paso número 3 es el seteo de parámetros. Seteo de parámetros. Le puse yo una regla. Mismo tipo de dato, igualar al tipo de datos de la columna de la tabla, tener cuidado con los índices de los parámetros. ¿Qué significa eso? Habíamos dicho que el signo de interrogación representaba a los parámetros necesarios que iban a transportar los datos a estas columnas de esta tabla. Entonces, cuando nos dice tener cuidado con mismo tipo de dato, lo que yo tengo que hacer es justamente fijarme qué tipo de datos es lo que está trabajando o lo que está esperando la columna. En este caso, la columna nombres está esperando varchar, es decir, una cadena de texto. Apellidos, una cadena de texto. Número de cédula está esperando un valor numérico, y la fecha está esperando una fecha. O sea, la columna fecha NAC está esperando un date, una fecha. Entonces, yo lo que tengo que respetar es
exactamente esos mismos tipos de datos. Si yo no respeto esos tipos de datos, lo que yo voy a estar generando es un posible error de tipo de datos, una excepción de tipo de datos. Entonces, si yo le estoy enviando a esta columna, le envío un valor numérico, me va a decir justamente que esta columna no está preparada para trabajar con valores numéricos. O viceversa, si a la columna número de cédula le estoy enviando una cadena de texto, en algún momento me va a decir el error de que esa columna no está esperando una cadena de texto, esa columna está esperando un valor numérico. Entonces, eso es lo que nos dice aquí mismo, tipo de datos. Igualar al tipo de datos de la columna de la tabla, que es lo que acabamos de hacer. Y tener cuidado con los índices. ¿Qué sería eso? PS, porque nosotros hicimos ya aquí el prepare statement, entonces de ahora en más tenemos que hacer el seteo a través del prepare statement, punto, para hacer una asignación, es set, y nosotros ya vimos ya qué tipo de datos es lo que necesitamos. Entonces, la columna nombres, ¿qué tipo de datos necesita? Necesita una cadena. Entonces, del lado de nuestro lenguaje Java, tendría que ser setString. Entonces, el método setString, si yo me fijo, yo estoy teniendo parámetro, index y el string correspondiente. Es decir, el parámetro, el índice del parámetro y el valor. Eso es lo que yo tengo que indicarle. Entonces, ¿qué significa? Que el índice empieza en 1, entonces quiere decir que el valor que yo aquí en este caso le ponga, se va a ir a asignarle a la primera columna. Si yo acá le pongo 2, ese 2 va a representar de que va a ir a esta columna. Si le pongo 3, va a ir al número de cédula. Y si le pongo 4, va a ir a fecha de nacimiento. Entonces, este índice es el que hace referencia a tener cuidado con los índices de los parámetros. Son 4 valores. Por ende, son 4 parámetros. Parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4. Si yo le pongo un quinto parámetro y acá no existe, eso va a generar un error también. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta aquí. Entonces, al primer parámetro, que va a ser nombre, yo tengo que pasarle persona.getNombre. Aquí es donde yo ya estoy utilizando mi clase de persona. Recordemos que mi clase de persona era la clase que iba a transportar los datos. En este caso, yo necesito ahora utilizar ya esta clase para poder obtener los datos, para poder hacer los get correspondientes. Get nombres. El siguiente vendría a ser get apellidos. ps.setString. Porque setString nuevamente, porque es un valor de tipo string también lo que está esperando la columna apellidos en este caso. Entonces, persona.get apellidos. ps.setIn. ¿Por qué setIn? Porque la tercera columna es ya una columna de tipo numérico, ¿verdad? Entonces, vendría a ser columna 3. Persona.get get número de cédula. Y por último, el 4, persona.setDate, parámetro 4, persona.get fecha de nacimiento. Fíjense que ahí estamos haciendo el paso número 3. Estamos haciendo el seteo correspondiente. Preparamos el query, preparamos el statement y estamos seteando los valores correspondientes. El paso número 4 ya vendría a ser la ejecución del SQL.
ps punto le tenemos que llamar a este método que hace referencia al execute update. Este método execute update nos devuelve un valor numérico, nos devuelve un int. Ese valor int es la cantidad de filas que fueron afectadas con la operación. ¿Qué significa eso? De que si mi insert fue exitoso, mínimamente me tiene que devolver un registro, porque una fila fue insertada. Entonces, yo acá hago es, eh, retorno. Si esto es mayor a 0, él me va a retornar true. Oh, esto, voy a encapsular un momento. Lo vamos a poner así. Si el resultado de la invocación del execute update es mayor que 0, y por último, si el execute update es mayor que 0, retorna true. Si por algún motivo esto no es mayor que 0, retorna false. Si no es mayor que 0, lo que significa es que no se pudo realizar la operación. Entonces en ese momento retorna false. Y el bloque final, que está ahí debajo, lo que hace es indicar, o lo que va a hacer es la ejecución al final de un bloque de código. Y ese bloque de código que le vamos a poner, conexión punto cerrar conexión. Se cierra la conexión y ps punto close también, que sería el prepare statement. También vamos a cerrar este prepare statement para que no se quede en memoria, y vamos a cerrar también en un bloque try catch. Entonces, de esta manera, el bloque de la operación inserción va a estar codificado y está culminado. Son pasos sencillos que se tienen que realizar utilizando correctamente las clases, utilizando correctamente la sintaxis, cuidando estos pasos que estamos codificando, que estamos dejando aquí y que estamos reglamentando.
Se prepara el query, se prepara el statement, se cargan las operaciones con los datos correspondientes, se realiza la ejecución, se verifica si la ejecución fue exitosa, se retorna true o se retorna false, y una vez que se termine la operación, sea esta operación positiva o sea una operación negativa, se cierra la conexión para que no quede abierta la conexión a la base de datos, y se cierra el objeto del prepare statement también para que ese objeto no quede en memoria. Entonces, de esta manera se finaliza lo que vendría a ser la inserción. Luego nos queda por realizar la modificación, la eliminación y la consulta. Entonces, esa operación o esas operaciones las vamos a estar realizando en la próxima sesión a vuelta de nuestro parcial, para no sobrecargar tanta la sesión del día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, señores, es que ustedes, las personas que no pudieron mirar el video anterior de la gestión de conexión, lo puedan mirar y podamos replicar esta sesión hasta aquí, para que después en la siguiente sesión hagamos nuevamente el update, hagamos el delete, hagamos el select, y por sobre todo que lo probemos para que tengamos la certeza de que las operaciones están funcionando. Entonces, por ese motivo, vamos a dejarlo, la sesión vamos a dejarlo hasta aquí. En minutos voy a levantar el video, en minutos voy a levantar el proyecto, para que ustedes puedan tener ya desde hoy acceso a los archivos y lo puedan mirar. Entonces, no se preocupen todavía si es que están todavía un poco confundidos con esta sintaxis. Estas sintaxis son sintaxis estándares. Una vez que le captemos, una vez que agarremos el hilo a esto ya va a ser bastante fácil, bastante intuitivo para ustedes. Aquí es cuestión de práctica nada más, señores. Por eso vuelvo y reitero de que hagan las prácticas, sigan el video correspondiente. ¿Tienen alguna consulta, señores, hasta este punto? Bien, entonces, en breve voy a estar levantando el video y el proyecto, y recuerden que para el miércoles ya voy a estar avisándoles en el grupo de que ya va a estar también preparado la simulación de lo que va a ser el examen parcial de la próxima sesión. Un placer, señores, haber trabajado nuevamente con ustedes. Cualquier eventualidad, cualquier consulta, vamos a estar en contacto en el grupo. Les deseo un buen resto de jornada. Hasta la siguiente. Hasta luego.